Bueno, responsablemente nació como una empresa con el objetivo de ofrecer asesoría para la industria y optimización de recursos en productos aliados con el desarrollo sostenible. Esta idea también surge a raíz de que pues muchas veces vemos muchas empresas de producto, pero requieren asesoría imparcial de una forma objetiva. Y en el año 2020 ya nos consolidamos como responsablemente, iniciando bajo la corporación Anicorp. Y en estos 9 años hemos ya trabajado en empresas del exterior como Ecuador, Perú y Colombia. Nuestras líneas de capacitación y formación empresarial ha logrado tocar a más de 1.500 personas en todo este tema de sostenibilidad, ecodiseño, materiales para empaques y envases. En nuestras líneas de negocio encontramos tres factores importantes. La primera, la parte de asesoría, la segunda, la de servicios y la capacitación. En asesoría tenemos todo el tema de regulación tributaria y normativa legal, que pues ustedes saben que ha revolucionado básicamente este mercado en este último tiempo. El sello de sostenibilidad SG, ESG y todo el tema de la NTC 6632. En servicios tenemos lo que es análisis del ciclo de vida del producto con modelación en un software CIMA Pro y medición de la huella de carbono organizacional, diagnóstico RC y todo el tema de ecodiseño de producto. Y todo el tema, pues ya ahí venimos a la línea de capacitación, donde todos ustedes muchas veces han participado en nuestros talleres, cursos, conferencias sobre huella de carbono, huella hídrica, ecodiseño, materiales y procesos, sostenibilidad de economía circular. También ofrecemos la línea personalizada, donde ustedes pueden tener una necesidad en específico y nosotros adaptamos los talleres a la temática que se requiera en la compañía. Y con ustedes, pues les voy a presentar a las dos personas que van a liderar este webinar, que son personas expertas en diferentes campos, pero unidas hacen un gran esfuerzo por comprender toda esta normatividad y ayudarles a ustedes a esclarecer un poco más este panorama. Por un lado tenemos a nuestra asesora fiscal, Ángela Viviana Balbuena. Ella es contadora pública, especialista en la tributación nacional y magíster en la tributación internacional en la Universidad Externa de Colombia. Cuenta con más de 20 años de experiencia en todo este cargo de dirección administrativa enfocado en el área contable y tributaria organizacional. Ella se ha preparado muchísimo para poder entender también esta norma, sobre todo porque todos los cambios que nos exige el mercado también son en teoría nuevos, incluso para este nicho de contabilidad. Entonces, de información bastante valiosa dentro de este webinar. Y por otro lado, pues les presento a nuestra gerente de proyectos, nuestra directora de proyectos, Ana Cristina Balbuena. Ella es ingeniera en plásticos con máster en responsabilidad social y liderazgo sostenible. Ella está muy enfocada en todo este tema ya técnico de lo que viene la parte plástica como tal. Entonces, por eso les digo que tienen una gran combinación, ambas con una trayectoria amplia en el segmento de cada una. Entonces, los dejo con ellas para que podamos seguir con este webinar. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por el espacio y el tiempo de dedicarnos este momento para entender un poco sobre las alternativas para optimizar el impuesto al plástico de un solo uso. Me gusta iniciar haciendo siempre una globalidad de las normas que tenemos actualmente en el sector de envases y empaques. Actualmente tenemos la resolución 1407, que fue la primera norma que nos salió para el sector de envases y empaques. Posteriormente nace la ley 2232 y finalmente tenemos la ley 2277. La resolución 1407 es la que nos habla sobre todo la responsabilidad extendida al productor. Tuvo ciertas modificaciones con la resolución 1342, sin embargo, se mantiene el mismo esquema de un plan de gestión ambiental de residuos para envases y empaques, tanto de plástico como de papel, cartón, vidrio y metal. En la ley 2232 tenemos lo que es la prohibición de los plásticos de un solo uso. Aquí ya se toman medidas tendientes a la reducción gradual de la producción y consumo de ciertos productos plásticos, un listado específico de prohibiciones, y está la ley 2277 que ya nos da el impuesto a los plásticos de un solo uso.
Finalmente, tenemos la resolución 803, que esta nace en el 2024 y con ella se desarrollan ciertas disposiciones de cómo vamos a cumplir o qué estándares tenemos que dar para poder dar cumplimiento con estas normativas anteriores. Entonces, aquí me gusta que todos podamos comprender que cada una de estas normas están relacionadas y que realmente forman un sistema normativo que nos aplica al sector de envases y empaques. Digo un sistema porque todas en su momento se relacionan una con otra. Hoy, teniendo en cuenta que nuestro enfoque es hacia las 4 alternativas para optimizar el impuesto al plástico de un solo uso, tocamos primero lo que es el análisis de productos grabados y no grabados. Es decir, nosotros aquí lo que estamos diciendo es, vamos primero a revisar cuáles son nuestras líneas de productos y a clasificarlas, cuáles están excluidos, cuáles están dentro de una exclusión y cuáles están grabados. Segundo, establecer qué es un análisis de ciclo de vida, cómo lo podemos implementar dentro de nuestra empresa, dependiendo de esta clasificación previa que hemos hecho. Entonces, decir, bueno, esta línea de productos no la puedo excluir, entonces vamos a mirar cómo la podemos trabajar con un análisis de ciclo de vida. La tercera alternativa es el uso de material recuperado postconsumo. Estas primeras 3 pasos están basados en la ley 2232. ¿Esto por qué es así? Porque nosotros tenemos que basarnos en estas normativas para poder encontrar las alternativas para aplicar en nuestra empresa y que podamos continuar con nuestro negocio de una forma eficiente. Entonces, estos primeros 3 pasos, nosotros nos vamos a basar en la ley 2232, que aunque nos indica un listado específico de productos que vamos a prohibir o que se están empezando a prohibir, también nos indica exactamente cuáles son las exclusiones. Y pues finalmente, el tema es que la ley 2277 que nos indica el impuesto hace referencia o llama a la 2232, que es la de prohibición, para decir que los que estén excluidos de la prohibición también están excluidos del impuesto. Entonces, por eso nosotros los primeros 3 pasos van a estar basados en lo que nos indica la ley 2232, que es la que nos da estas bases de exclusión. Y finalmente, la cuarta alternativa que tenemos es la certificación de economía circular, y esta sí está basada en la ley 2277, que es la que nos indica o nos impone el impuesto al plástico de un solo uso, y allí nos da esta única alternativa para poder excluirnos o tener una exclusión al impuesto de los plásticos de un solo uso. Teniendo esto ya como un panorama global, ya me remito a Ángela Viviana para que nos empiece a dar como esta iniciativa, esta introducción a cuáles son las exclusiones, a este primer paso que hace referencia precisamente a las exclusiones a las que nos podemos, primero que todo, basar para poder empezar con las alternativas de disminución o de optimización al impuesto. Bueno, muchas gracias. Bueno, bienvenidos a este primer webinar del 2025 que hemos preparado muy especialmente para todos la comunidad que hace parte de Responsablemente. Vamos a hacer un recorrido un poco rápido con lo que tiene que ver con las exclusiones para darle paso a lo que se está gestando y lo que viene. Y realmente el tiempo es bastante corto, entonces tratamos de hacer bastante sustancioso este espacio para que tengamos, digamos que un panorama amplio
de lo que podemos hacer y de lo que hay que prepararnos. Entonces, vamos a hacer un recorrido por ahora muy rápido de lo que son las exclusiones del parágrafo del artículo 5 de la ley 2232 que nos comentaba la ingeniera. Y pues en esto vamos a encontrar unos grupos o vamos a clasificarlos en algunos grupos para hacerlo un poco más dinámico. Y el primer grupo entonces está los que tienen que ver con la parte de salud e higiene, para garantía de salud e higiene. Entre esos encontramos los envases de alimentos que requieren condiciones específicas de higiene. Están los productos médicos, que son todos los que tienen que ver o que son utilizados para los procedimientos médicos y también farmacéuticos. Están también los de asistencia médica, los productos utilizados para establecimientos de salud y con personas que tienen discapacidad, y las necesidades de higiene para productos que tienen que ver definitivamente con la asepsia. Esto como un primer grupo de los que tienen esa excepción dentro del parágrafo del artículo 5 de la ley 2232. Tenemos otro grupo que es ya por razones técnicas y de seguridad. Y estos son estos envases que cumplen con las regulaciones de los residuos peligrosos. También tenemos en este mismo grupo los que tienen o los que son contenedores de productos químicos que también tienen algún grado de peligro. Aquí es necesario también tener muy presente que la norma nos indica que siempre y cuando no tengamos sustitutos, ¿no? Entonces, es necesario que cuando tengamos esta clasificación, pues también tengamos claro que no hay otro sustituto o que el mejor sustituto para esto es el empaque plástico, ¿no? Y los artículos de la canasta familiar, que son todos aquellos que se han tomado en consideración por parte del Departamento Nacional de Estadística, DANE, para la determinación del precio al consumidor, IPC de la canasta familiar, y recordando que dentro de este universo que nos indica la norma que lo podemos contemplar, que son la canasta familiar, tenemos que tener en cuenta que no se acogieron aquellos productos que tienen por objeto empacar o envasar frutas, verduras, tuberculosos, todos estos que tienen de todas formas una protección natural, una cáscara como lo llamamos, y que muchas veces lo que hace el comercializador es pues retirar la cáscara y colocarle un plástico. Esos sí no están incluidos dentro de las excepciones, para que lo tengamos muy presente. También hay algunas otras excepciones, como es plástico para la ropa de lavandería, tampoco se tienen contemplados, aunque hagan parte de la canasta familiar, y otros que también tengan que ver con la parte de comidas y alimentos, pero que ya sean para entrega a domicilio, ¿no? Para que lo tengamos presente. En este punto es necesario que nosotros como productores tengamos muy bien clasificados si nuestros productos realmente hacen referencia o están asociados con algún producto de la canasta familiar. Lo importante es que nosotros tengamos claro esa clasificación. Hemos venido trabajando este tema muy particularmente porque tenemos muchos productores que están asociados a esta particularidad de la excepción, a este punto específico. Entonces, lo que nos dice la norma es que realmente nosotros tengamos una seguridad y una certeza de alguna forma para poder tener el argumento jurídico cuando tengamos que, digamos, ser objeto de algún requerimiento, o más bien de algún argumento cuando hacemos esta clasificación. Entonces, lo que hacemos es tomar todos estos elementos que pertenecen a la canasta familiar y hacer una codificación y clasificarlos dentro de los productos que nosotros estamos generando. En esto sí es particular porque se han generado bastantes inquietudes frente a cómo voy a hacer para poder realmente, digamos que asociar mi producto con alguno de los artículos que pertenecen al IPC, y realmente el trabajo que se ha hecho, pues es un trabajo que sí es bastante, digamos que operativamente es un poco laborioso, porque sí nos toca tomar producto por producto y poder hacer la clasificación, pero lo importante es que tengamos absolutamente todo esto mapeado, y en ese sentido hemos podido entonces establecer un procedimiento desde responsablemente para que podamos hacer esto de manera un poco más ágil en algunas empresas o en algunas productoras, ¿no? Otro de los grupos que tenemos dentro de las excepciones del parágrafo 5 es el de la sostenibilidad y la economía circular. Aquí entonces hablamos un poco de esta parte más operativa, que es lo que tiene que ver con el impacto ambiental, con la materia prima reciclada, y con uno que adicionaron, que es los pitillos reciclables, son aquellos que están de alguna forma adheridos a estos empaques de alimentos, ¿no? Para esto, que es el impacto ambiental, materia prima reciclada, queremos hacer énfasis porque es importante y relevante
tener claro qué es lo que vamos a hacer y porque además de esto, estos van a ser parte de lo que viene ahora, de lo que ahora se espera que se normalice en la mayor brevedad posible. Entonces, sobre estos vamos a hacer un poco de énfasis y para esto, entonces, nuestra ingeniera nos va a comentar un poco. Bueno, muchas gracias. Sí, vamos a empezar con hablar un poco sobre el análisis de ciclo de vida. El análisis de ciclo de vida es una de las alternativas en las que nos podemos, pues, acoger para nosotros poder tener una exclusión en los impuestos a los plásticos de un solo uso. El análisis de ciclo de vida es una herramienta sistemática y estandarizada que permite evaluar de manera cuantitativa los impactos ambientales asociados a un producto. Acá me gusta hacer énfasis porque cuando nosotros hablamos de un ciclo de vida, ya estamos dejando de pensar en percepciones, sino que ya estamos empezando a hablar es de cómo cuantificamos estos impactos. Entonces, hemos tenido actualmente una tendencia bastante amplia a reemplazar los empaques de plástico por empaques de papel. Y esto es por una percepción que se nos ha publicitado de que es mucho más sostenible un empaque de papel que un empaque plástico. Esto es muy importante nosotros validarlo con un análisis de ciclo de vida porque hay ciertas aplicaciones en las que efectivamente un empaque de papel puede tener un menor impacto ambiental, pero hay otras en las que puede tener un mayor impacto ambiental que un empaque plástico. Entonces, para no caer en percepciones, los análisis de ciclo de vida nos permiten cuantificar estos impactos y poder tomar decisiones más acertadas en cuanto a la disminución de impactos cuando queremos hacer, por ejemplo, un cambio de materias primas o de material en nuestros empaques. Básicamente, los análisis de ciclo de vida se basan en hacer un balance de materiales. Ellos cuentan con 4 etapas. Primero es uno definir cuál es el objetivo y el alcance que quiere el análisis de ciclo de vida, realizar un inventario del ciclo de vida. Este inventario se realiza muy minuciosamente teniendo en cuenta tanto las entradas como las salidas de cada uno de nuestros procesos. Entonces, desde la adquisición de materia prima, manufactura del material, ensamble, un producto final, transporte, distribución, uso y disposición del consumidor. Todo lo que se requiere para que estos procesos se ejecuten y todo lo que sale. Entonces, el balance de materiales nos dice es que todo lo que entra, la misma cantidad que entra es la misma cantidad que debe salir, transformada en muchas cosas, transformada en emisiones atmosféricas, en desechos líquidos, en desechos sólidos, en productos aprovechables o incluso en otras descargas ambientales, pero en conclusión, nada de lo que nosotros procesamos se pierde, tiene que estar en alguna parte. Entonces, de eso se trata un análisis de ciclo de vida, de que nosotros podamos básicamente cuantificar cada una de las entradas que tiene un proceso, cada una de las salidas y de esta manera podamos identificar sus impactos, medirlos y cuantificarlos numéricamente. Los análisis de ciclo de vida tienen un alcance. Generalmente en la norma, en la ley 2232, en el parágrafo del artículo 5, nos dice que los análisis de ciclo de vida deben incorporar todas las etapas del ciclo de vida del plástico, desde la extracción de materia prima, producción, fabricación, distribución, consumo, recolección, disposición final, incluyendo persistencia en el ambiente. Entonces, acá hay que tener en cuenta que el alcance que nos pide la norma no debe ser un alcance como desde la extracción de los recursos hasta la producción, que es lo que nosotros llamamos de la cuna a la puerta, es decir, hasta el momento en que nosotros empezamos a producir un empaque, sino que debe incluir el tema del fin de vida. Entonces, podemos decir que es de la cuna a la tumba y, de hecho, de la cuna a la cuna, que es cuando nosotros ya, después de que se ha desechado o se ha generado un residuo,
cogemos este residuo y lo pasamos nuevamente a un proceso de transformación y lo volvemos a incluir dentro de un proceso productivo como una nueva materia prima para transformarlo en un nuevo producto. Entonces, acá es importante que los análisis de ciclo de vida que nosotros solicitemos para algún tipo de nuestros productos que queramos analizar, debe hacerse, si lo queremos hacer para el tema del impuesto, tiene que hacerse de la cuna a la tumba o incluso de la cuna a la cuna, si así digamos que esta parte la podríamos tomar como opcional, pero como mínimo debe ser de la cuna a la tumba, es decir, hasta el fin de vida del producto. ¿Qué otra cosa es muy importante acá en los análisis de ciclo de vida? Que estos se deben basar en la ISO 14040 y 14044. Estas son las normas técnicas que rigen todos los análisis de ciclo de vida, entonces nos indican cómo debemos presentar el informe, los diferentes datos que debemos tener allí. Y aquí es muy importante que nosotros tengamos la caracterización del producto que queremos evaluar, lo caractericemos tanto de todos los medicamentos o incluso accesorios que pueda tener el empaque, entonces desde la tapa, el material del cuerpo del envase, la etiqueta, todo esto es cuantificado en el proceso del análisis de ciclo de vida. Entonces, todo esto debe estar incluido y también es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que este análisis debe ser con respecto a todos los sustitutos que podamos encontrar de nuestro producto. Por decir un ejemplo, si nosotros queremos excluir una bolsa de supermercado, que es, digamos, uno de los ejemplos más comunes, tendríamos que hacer el análisis de ciclo de vida con todos sus sustitutos que podamos encontrar en el mercado. Entonces, para una bolsa camiseta de punto de mercado, de punto de pago, perdón, allí podríamos encontrar bolsa de papel, bolsa de material biodegradable, bolsa de algodón, bolsa de polipropileno o de tela no tejida. Entonces, hay varios productos que tenemos que tener en cuenta en el momento de realizar el análisis de ciclo de vida, revisar cuáles son todos estos sustitutos para así hacer un análisis comparativo entre productos y evaluar cuál es el que tiene el menor impacto. Si nuestro producto, el que estamos evaluando, es el que tiene el menor impacto, pues podemos decir que el análisis de ciclo de vida nos da favor y que podemos usarlo como una alternativa para optimizar el impuesto a los plásticos de un solo uso. Que es importante también aquí que tengamos en cuenta que la unidad funcional que nosotros vamos a definir en el estudio sea muy específica. Entonces, la unidad funcional, ¿qué es? Es como nosotros definimos la función principal de nuestro producto. Entonces, un ejemplo de ello es que si comparamos una bolsa plástica y una bolsa de papel, la unidad funcional no es una bolsa contra una bolsa, sino es una bolsa que es capaz de transportar 5 kilogramos de productos contra otra bolsa que tiene esa misma función, transportar estos 5 kilogramos de productos. Entonces, es importante que cuando nosotros solicitemos un análisis de ciclo de vida, revisemos muy bien que esta unidad funcional esté perfectamente definida para no caer en imprecisiones o incluso caer en resultados desfavorables para nuestro producto por no tener bien definida la unidad funcional. Entonces, acá es importante tener en cuenta que es la capacidad o la cantidad que vamos a contener o a envolver con este material. ¿Alguien tiene? Norma Marroquín, tienes el micrófono abierto. Hay algo que no consigo yo. Y es que Ya la silenciaron. Listo. Entonces,
La tercera alternativa a la que estamos haciendo referencia, entonces ya haciendo como un repaso de lo que hemos hablado, hablamos primero de evaluar cuáles son las exclusiones a las que pueden estar nuestros productos, cuáles exclusiones a las que pueden aplicar nuestros productos con respecto a la ley 2232. Entonces, primero los clasificamos, revisamos cuáles pueden estar dentro de esas exclusiones, dentro de la canasta familiar, evaluar cómo podemos argumentar que están dentro de una canasta familiar, cómo podemos argumentar que es para una aplicación médica o una aplicación de residuo peligroso. Bueno, una vez tenemos estos argumentos y esta clasificación, podemos ya decir, bueno, este empaque yo no lo puedo excluir de ninguna otra forma. Vamos a hacerle un análisis de ciclo de vida contra sus un comparativo contra sus sustitutos en el mercado. O también podemos meternos en la alternativa de utilizar plásticos reciclados. Esta es otra alternativa que nos permite la norma, donde nosotros tenemos la posibilidad de hacer un producto con 100% material reciclado post-consumo y certificarlo con un ente acreditado por la ONAC para que nos dé esta certificación de tercera persona y nos indique que nuestro producto, que no ha podido ser excluido por ninguna de las herramientas anteriores, pueda ser excluido si nosotros le podemos incorporar un 100% de materia prima recuperada post-consumo nacional. Entonces, para ello, nosotros debemos certificar nuestro producto que esté fabricado bajo estas condiciones con la NTC 6632 del 2022, que hace referencia a los plásticos reciclados y evaluar la trazabilidad y la conformidad del reciclado de plásticos y su contenido. Entonces, especifica dos cosas, esta norma nos especifica dos cosas prácticamente. Una es los procedimientos necesarios para la trazabilidad de los plásticos reciclados. Entonces, acá hablamos de mucha documentación donde nosotros podamos trazar todos los plásticos reciclados que estamos incorporando, ya sea una empresa que compre material postconsumo para crear una materia prima, o ya sea una empresa que va a crear su producto como una bolsa o un empaque y utilice una materia prima recuperada. Entonces, acá tenemos que tener documentado todo cómo lo estamos ejecutando dentro de nuestra empresa, desde el momento de la entrada de materiales hasta el momento en que el material sale de nuestra compañía. También especifica el procedimiento de cálculo de contenido de reciclado en un producto. Entonces, allí nos dan una ecuación donde nos indica cómo podemos hacer la comprobación de que estamos usando 100% material recuperado. ¿Qué nos certifica esta norma? Nos certifica la trazabilidad para demostrar que los materiales reciclados se obtienen y se tratan adecuadamente, y también nos certifica el porcentaje de material plástico recuperado que está presente en el producto final. Acá, que es también muy importante, que la trazabilidad, nosotros, debido a que no tenemos una prueba de laboratorio que nos digan, bueno, efectivamente, con esta prueba de laboratorio podemos saber cuánto material tenemos de recuperado dentro del producto final. Entonces, la única forma de certificarlo es con una certificación de una tercera persona que esté acreditado por la ONAC y que haga todo el proceso de auditoría de nuestra trazabilidad para que sepan que realmente estamos usando material recuperado post-consumo y poderlos diferenciar de otros materiales que también estamos usando en nuestra compañía. Entonces, es importante que allí nosotros documentemos todas las corrientes de materiales que usamos y de esta manera podamos dar cumplimiento con estos requisitos que nos indica la norma. Básicamente la norma, la NTC 6632, es una norma muy corta porque ella no nos da unos pasos específicos, sino que también se basa en muchas otras normas. Entonces, por eso es una norma muy corta que básicamente muchas partes donde dice, basémonos en tal norma para esta ejecución o para esta tarea.
Entonces tenemos unos requerimientos específicos, que es el 4.1, que es el requisito de control de material de entrada. Aquí nos dice que tenemos que, mejor dicho, tener unos controles muy específicos para el material de entrada, cómo vamos a diferenciar, cómo vamos a lotear, cómo vamos a identificar estos materiales que nos ingresan en planta y que son material reciclado postconsumo, cómo los vamos a almacenar, cómo los vamos a disponer dentro de nuestra planta productiva. En la 4.2 ya nos dice cuál es el control del proceso de producción, es decir, acá se basa en una ISO 9001 que nos indica cómo vamos a controlar las variables, el control de calidad, la identificación del lote de salida, cuáles son los lotes de entrada que usamos. Entonces acá todo esto está muy basado a una 9001 en la parte del control del proceso de producción. En el 4.3 ya nos indica como unas características específicas de los plásticos reciclados. Acá también hace referencia a algunas normas de caracterización de materiales, como el polietileno, el polipropileno, el PVC, el poliestireno, entre otros. Entonces acá ya también se remite a otra parte normativa donde vamos a encontrar las pruebas técnicas y el laboratorio para poder caracterizar los materiales de plásticos reciclados según el tipo de material, si es un polietileno, un polipropileno, un PVC, etc. Tenemos la parte de trazabilidad que se recomienda que nosotros podamos tener la trazabilidad desde los centros de acopio de los materiales recuperados, y aquí ya también se basa mucho en una parte documental donde nosotros podamos organizar todos nuestros procesos, todos nuestros lotes y poderlos identificar adecuadamente en cada una de las etapas de los procesos. También hace referencia a una tabla que es como el mínimo que debemos tener de información necesaria sobre la composición del residuo, que son las características requeridas de los residuos plásticos. Y finalmente tenemos lo que es ya la evaluación de la calidad y el contenido de reciclado. La evaluación de la calidad también se basa mucho en la 9001 para poder cumplir con estos requisitos de registros, de desviación estándar, de evidencias documentales. Y en la parte de evaluación y cálculo de contenido reciclado, pues nos emite una fórmula donde podemos nosotros decir, bueno, efectivamente sí estamos usando un 100%, sí podemos agregar o no podemos agregar un aditivo, un pigmento, etcétera, dependiendo de esta fórmula. Acá también me gusta hacer un énfasis en que este proceso de certificación es un proceso que, como les digo, se basa también en que tengamos otras normas de referencia aplicadas, que este proceso actualmente lo está certificando como ente certificador y acreditado por la ONAC y CONTEC, y hay algunas y CONTEC principalmente y algunos otros entes certificadores que están también en el proceso de poder acreditar este alcance, esta norma y poderlo también certificar. Que también es muy importante acá la parte documental. Es muy importante, es una inversión que la empresa va a hacer para poder establecer una organización dentro de sus procesos y que esta parte va a ser totalmente documentada, va a ser totalmente certificada y que es un proceso de mejora continua. No es que yo me certifique y ya me desentienda del sistema, sino que vamos a seguir trabajando en el sistema porque hay recertificaciones, hay auditorías que vamos a tener que seguir manejando. Finalmente, acá ya entramos a la parte de la certificación de economía circular, que ya es nuestra cuarta alternativa que tenemos. Y aquí ya le cedo la palabra a Ángela Viviana, que es la experta en la parte de tributación. Y aquí, pues esta parte de la certificación de economía circular está muy ligada a la parte de fiscal y de tributación de la empresa. Bueno, muchísimas gracias. Bien, pues hicimos un recorrido bastante rápido sobre lo que es las excepciones que nos indica la norma, la ley 2232, que trae también o que se acoge ya a la reforma tributaria, que es la ley 2272. Pero hay un elemento adicional a las excepciones que nos indican estas normas, y es el artículo 52 de la ley 2277, por medio de la cual se hizo la reforma tributaria, y es la no causación del impuesto. Este ya es otro elemento
que nos da la posibilidad de poder hacer un poco más eficiente el impuesto, de cara también a tener una responsabilidad, ¿no? De cara también a mantener o alinearse también a lo que es la ley 2232 en términos de sostenibilidad. Entonces, este artículo de la no causación, que nos dice en su momento, pues, el impuesto nacional sobre productos plásticos de un solo uso utilizados para envasar, embalar o empacar bienes no se causará cuando el sujeto pasivo presente la certificación de economía circular, en que esta debe ser reglamentada por el Ministerio de Medio Ambiente. Teóricamente, en la ley nos dice que tenía 6 meses de plazo para poder expedir la reglamentación de cómo sería el procedimiento para poder solicitar una certificación de economía circular, y el agosto del año pasado iniciaron todos estos trámites del proyecto de decreto que esperábamos que saliera en el 2024, no salió, hasta la fecha no ha sido sancionado, y es de lo que queremos hablar. Dadas las condiciones y el tiempo que ha transcurrido, realmente se ha demorado bastante este proceso, y como nos dice la ley, es un derecho que tiene el contribuyente de poderse hacer, digamos, de poder tener el beneficio de la no causación del impuesto con una certificación de economía circular. Ahora bien, me dicen que yo tengo ese derecho 6 meses después de la expedición de la norma. Eso quiere decir que debió haber sido por tardar a mediados del 2023, pero no ha salido todavía. Entonces, el proyecto del decreto tiene 2 aspectos que son muy importantes tenerlos muy claros. Por un lado, se va a reglamentar cómo será el procedimiento para expedir esta certificación de economía circular. Y por otro lado, se va a subsanar ese espacio de tiempo en el cual el contribuyente no ha podido hacer uso de su derecho porque todavía no ha salido la norma. Eso es básicamente los 2 puntos principales que nos trae este proyecto de decreto, que, como les insistimos, es un proyecto, todavía no ha sido sancionado, lo que significa que no es el procedimiento definitivo, que tendremos que esperar un poco más a ver cómo nos está alineando la norma frente a este proyecto, y que de aquí en adelante lo importante es tener claro para dónde vamos. Entonces, lo que queremos hacer el día de hoy es básicamente darle un brochazo a este proyecto de decreto con el ánimo de mirar cómo podemos irnos preparando de alguna manera, porque hay elementos en los cuales sabemos que no van a cambiar y que hacen parte de esta certificación de economía circular, y que de alguna forma podemos ir organizándonos, pero adicionalmente podemos ir también planeando, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata este decreto, o de este proyecto de decreto, perdón? Este proyecto de decreto por el cual se va a reglamentar este artículo 52 de la ley 2277, que es el de no causación, determina que no se causará el impuesto nacional sobre productos plásticos de un solo uso utilizados para envasar, embalar o empacar las toneladas de producto plástico resultantes de multiplicar la cantidad total de toneladas gravadas por el impuesto para la respectiva vigencia, para el respectivo año que nosotros vayamos a presentar la declaración, por un factor de no causación, cuya forma de cálculo será reglamentada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y que será acreditada y que será parte, digamos, de la certificación de economía circular. ¿Esto qué quiere decir? Que va a haber un factor que no lo está desarrollando aquí en el proyecto de decreto. Realmente no se contempla básicamente cómo va a ser la fórmula que se va a aplicar, pero lo que sí nos está diciendo es que va a haber un factor al que yo le puedo aplicar dentro de toda mi base gravable del impuesto de plástico de un solo uso. Es lo que nos da miras de que realmente vamos a tener un beneficio que actualmente no sabemos exactamente, o no está reglamentado dentro de este proyecto, cuál va a ser el factor que nos va a hacer beneficiarios de esta no causación. Y entonces, en este orden de ideas, lo que el proyecto de decreto está haciendo realmente es algo muy general. Esperamos que de ahí tendrán que salir otras reglamentaciones, pero nos está dando una luz de cuál va a ser el camino para solicitar o para poder tener el certificado de economía circular, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice también dentro de este factor?
que el factor de no causación será un coeficiente que al multiplicarse por la cantidad de plástico grabado determinará la cantidad exenta del impuesto. Dependiendo de si se cumple con varias de las condiciones que nos está diciendo, nos está, digamos, que dando alguna idea de este proyecto de decreto de cómo sería esta certificación, y nos dice que este factor de todas formas va a tener que tener presente el contenido de plástico reciclado. Hay que verificar qué proporción del plástico reciclado hace parte del producto, que el aprovechamiento de residuos, qué parte o qué proporción tendremos que demostrar la utilización de estos residuos plásticos, del aprovechamiento de estos residuos plásticos generados, que también tendrá que hacer parte de esta fórmula la recolección de material reciclable, que debe asegurarse de la recolección de todos estos materiales que hemos generado, y para esto realmente tenemos que hacernos partes, sí o sí, de un plan de gestión ambiental, el plan colectivo de gestión de residuos, que ha sido bastante tratado en varios aspectos normativos y en varias otras reglamentaciones. Así que esto lo que nos está diciendo es que definitivamente tenemos que irnos hacia ese lado, y es que tenemos que hacer parte de este plan de gestión ambiental, ¿no? La aplicación de este factor pues se calculará cada año, comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre, sin que los valores obtenidos en vigencias anteriores sean acumulables. ¿Qué significa? Que si yo durante mi periodo gravable, que comprende desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, resulta que me sale tengo un factor, y este factor yo no lo aplico dentro de esta vigencia, que voy a decir un ejemplo, es el 2025, yo no lo puedo aplicar para la vigencia del 2026. Entonces ahí me está haciendo una limitación en relación a la aplicación del factor que me genere la certificación de economía circular, ¿no? Que también nos dice entonces el proyecto, que en este proyecto entonces ya tenemos unos 4 aspectos que contendría o que tendría que tener muy relevantes la certificación de economía circular, y una es que al menos en este proyecto definitivamente va a ser el AMLA el que va a hacer la expedición de este certificado, y que tendrá vigencia de un solo año. Eso quiere decir que cada año nos va a tocar renovar este certificado, que los requisitos claves para hacer efectiva la causación del impuesto nacional definitivamente tiene que ser en la certificación de economía circular. Este proyecto de decreto lo que nos dice es que este va a ser el elemento principal para yo poder acreditar la no causación del impuesto, que determina la proporción de la base gravable del impuesto objeto de no causación sin dar lugar a devolución. Esto quiere decir que tenemos otra limitación. La primera que les decía es que yo no la puedo aplicar para vigencias futuras, y la segunda es que yo tampoco la puedo utilizar para solicitar una devolución. ¿Qué quiere decir? Si yo presento mi impuesto y luego sobre ese impuesto yo quiero aplicar el factor de la certificación de economía circular, si esto me genera un saldo a favor, no tengo derecho a la devolución. Entonces, lo que nos quiere decir la norma con esto es que definitivamente tenemos que tener primero la certificación de economía circular antes de presentar todos los impuestos. Porque, pues de lo contrario, lo más probable es que nos genere de pronto un saldo a favor, y la norma limita que no se va a hacer devoluciones sobre estos efectos. La limitación de la exclusión también dice que solamente se podrán certificar la cantidad de plásticos efectivamente utilizados y no podrán exceder la cantidad certificada. Esto en miras a que no haya, digamos, ninguna omisión frente a la norma en que yo esté reportando un plástico por un lado de que esté utilizando, y por otra cantidad de plástico que realmente está certificada. Entonces, debe de ser definitivamente alineado lo que yo esté reportando en mi certificado frente a lo que realmente estoy utilizando en cantidad de plástico, ¿no? En eso también se especifica mucho o hace énfasis este proyecto de decreto. ¿Qué tenemos también? Entonces, dadas las condiciones ya de lo que es la certificación, de lo que nos está diciendo que tenemos, que va a ser de una vigencia de un solo año, que la va a expedir el ANLA, que no permite o que tiene limitaciones porque no permite la aplicación para vigencias futuras, y tampoco me permite solicitar devolución si yo la llego a aplicar después de que presente mi declaración. Entonces, eso es lo que va a seguir de ahí en adelante, aparte después de que se sancione el proyecto. Y nos hace énfasis también este proyecto en la brecha de qué pasó
con el 2022 y el 2023, que aunque la ley me decía que este beneficio de no causación yo lo podía aplicar. ¿Qué pasó con este tiempo que está atrás? Ahora, realmente yo pienso que el proyecto de decreto menciona los años 2022 y 2023, pero yo creo que van a tener que incluir ya el 2024, porque como no ha salido, lo más probable es que lo tengan que incluir. Y en este aspecto van a ser un mecanismo transitorio, es decir, temporal, solamente y exclusivamente por esos años grabables que son pasados como para subsanar el derecho que tiene el contribuyente de hacer uso de este mecanismo de no causación. Entonces, lo que nos dice este proyecto de norma es que ¿qué va a pasar con esos años? Bueno, que nos va a dar derecho a que tramitemos la certificación de economía circular durante el periodo del 13 de diciembre, fecha en que se expidió la ley 2277, y hasta el 31 de diciembre del 2023, que como les comento, yo creo que la van a tener que extender hasta el 2024. Y cuando yo tenga ese certificado, voy a decir retroactivo, me va a dar dos opciones. La primera es la opción de corregir la declaración. Bien, entonces, ¿qué va a suceder? ¿O qué probablemente puede suceder cuando yo corrijo la declaración? Pues que yo pagué de más porque me dio o me va a dar un saldo a favor. Esa es la primera opción. Me dice que con esa opción yo lo que puedo hacer es solicitar la devolución. Tenemos que tener presente que dentro de la reglamentación de la certificación de economía circular no me permite aplicarlo a vigencias futuras y tampoco me permite solicitar devolución, pero solamente en este mecanismo transitorio para subsanar las vigencias anteriores, la norma, o por lo menos este proyecto, indica que sí lo vamos a poder hacer. Entonces, podemos corregir estas dos declaraciones, o tres, en su caso, si ya incluyen el 2024, y podemos solicitar la devolución solo por este caso, solamente por estas vigencias, por las que contemple el decreto, para poder entonces dar lugar al derecho de que nos devuelvan o nos reembolsen esos recursos que pagamos de más. Y está la segunda opción, que es otra que no se permite en la certificación de economía circular en las vigencias siguientes, pero que para poder subsanar, insisto, estos años anteriores me van a permitir. Entonces, yo no quiero solicitar declaración, no, yo no quiero iniciar ese proceso. Entonces, la norma me dice que me da otra opción y es que la aplique las vigencias futuras. Es decir, 2024, en este caso yo pensaría que es 2025 en adelante. Y no aplicaría la restricción de aplicación para vigencias futuras, solamente por estos años únicamente. Eso es como un mecanismo transitorio para poder hacer subsanar esa parte de la ley y podamos tener derecho como contribuyentes al reconocimiento de la no causación del artículo. Eso es como en términos muy generales los que nos trae este decreto, y básicamente lo que nos dice este proyecto es que sí debemos de estar preparados, aunque no sabemos a ciencia cierta si lo van a dejar así, si van a tener una ampliación, si va a tener una modificación, porque todavía no ha sido sancionado. Lo que sí es cierto es que ya nos da una idea de para dónde va el legislador con este tema, y ya podemos tener una idea también de cómo nos podemos ir organizando. Entonces, con términos ¿me regalas la diapositiva anterior, por favor? La anterior, esta. Entonces ya sabemos que la certificación de economía circular definitivamente pues va a tener un factor de no causación, y que este factor contempla pues el contenido de plástico reciclado, que tenemos que hacer parte de un plan colectivo de gestión de residuos. Realmente es del más importante, porque de ahí podemos nosotros pues asegurar, o más bien certificar, la recolección de material reciclable y el aprovechamiento de residuos, ¿no? Esto es como la base principal. El plan colectivo de residuos, la participación en un plan colectivo de gestión de residuos, perdón, es básicamente como el eje principal de este factor de no causación. Eso es más o menos lo que nos está indicando este proyecto de decreto. Este proyecto de decreto ustedes lo pueden consultar en la página del Ministerio de Hacienda, que ya está ahí publicado. Como indico, está en proyecto, no está sancionado, pero ya nos da una luz de hacia dónde va el tema, o por lo menos el contenido de la certificación de economía circular. Eso como en términos generales, y básicamente lo que queríamos decirles ya con este espacio es que tenemos entonces ya 4 elementos para poder hacer uso de la eficiencia del impuesto del plástico de un solo uso. Entonces, el primero, pues recordemos,
los productos específicos que están relacionados en el parágrafo quinto de la ley 2232, esos específicos. Hay unos que no están específicos, pero que podemos hacer uso a través de la norma o la NTC 6632 que nos comentaba la ingeniera, y que son aquellos productos fabricados con el 100% de materia prima reciclada. Está el tercer punto, que es los plásticos que con un análisis de ciclo de vida nos permitan incorporarnos dentro de las excepciones, como lo explicaba también la ingeniera. Y el último, que es el que está en proceso de reglamentación, y es la no causación con el certificado de economía circular. Eso es, en términos generales, lo que queríamos comentar en el día de hoy, en este espacio del día de hoy. Sé que van a salir muchísimas preguntas sobre el proyecto de decreto, porque pues la verdad es que está muy general. Ahí salen muchas inquietudes frente a la aplicación, frente al procedimiento como tal. Como les comento, no tenemos todavía, o no se conoce todavía la fórmula que será a implementar. Tampoco pues tenemos muy claro si ya el ALA está totalmente preparado para esto, pero es necesario pues tener idea de para dónde vamos, y esa es nuestra misión del día de hoy. Vamos a dar entonces espacio a las preguntas, teniendo en cuenta, vuelvo y repito, que lo que comentamos hoy, aparte de las exclusiones que ya son claramente definidas en las normas indicadas, pues que este proyecto, como les comento, está muy general. Todavía no tenemos luces. Creemos que cuando se sancione va a tener que contemplar el año 2024, porque ya estamos a puertas de presentar el certificado, perdón, el impuesto de plásticos de un solo uso ahora en febrero. Entonces ya estamos muy encima. Pienso que van a tener que incluir el año 2024. Entonces ya les cedo el micrófono para las preguntas o inquietudes que tengan, y les agradecemos mucho el espacio. Bueno, acá tengo una pregunta, dice Ángela, con Carlos Pico de Plaspel. Nosotros tenemos economía circular con empresas del sector higiene y salud, donde recogemos el stretch y lo procesamos con materia prima reciclada y lo incorporamos en los rollos de empaque automático en la capa del medio hasta un 30%. Las inquietudes con nosotros, expedimos el certificado de aprovechamiento de las toneladas aplicadas en sus empaques. En este caso, para la 2277 se podría trabajar para por lo menos tener exento esos porcentajes. Gracias. Yo creo que le damos la palabra a Carlos. Por favor, si puede abrir el micrófono. Sí, buenos días, Ángela. ¿Me escuchan? Sí, correcto. Perfecto. Sí, nosotros ya hace más de 2 años implementamos esto, pues siendo conscientes con el planeta y los temas de economía circular, y nosotros solo producimos empaques en polietileno, para tener más clara las preguntas. Nosotros, como estamos certificados ante la CAR como transformadores, pues podemos solamente por el momento expedir un certificado de aprovechamiento. La pregunta muy específica es con la 2277. Nosotros ya estamos trabajando en eso, venimos, tú nos has dicho que esos años se van a tener en cuenta para esa exclusión, pero como apenas hemos logrado incorporar hasta un 30%, pues es nuestro know-how con las fórmulas en polietileno, introducirlas dentro de los tornillos, que nosotros tenemos extrusoras de 3 y 5 tornillos en las capas del medio, para no afectar el coeficiente de fricción interno y externo en sus empaques automáticos. Eso se podría descontar ya ahorita una vez se fije, que esperamos todos que se fije este año por parte de la DIAN, ese porcentaje y descontárselo. Y pues, ¿qué normas de las que ustedes nos están entregando hoy en la conferencia nos aplicarían pues para hacerlo ya pues un proceso pues ya más formal y llegarnos a certificar? Gracias. Bueno, muchísimas gracias por tu pregunta. Mira, la respuesta exacta, pues seguramente no la podríamos tener, porque hay, como les comentaba, este es un proyecto de decreto que tiene bastantes inquietudes. Realmente es muy corto. Si ustedes lo miran, no son más de 5 páginas, es muy corto, es muy general, donde casi la mitad pues es la introducción al decreto como tal, y realmente lo que es el contenido sustancioso, yo creo que nos sumarán 3 o 4 páginas de este decreto. Pero mira, lo que tú nos comentas es algo muy
importante porque lo que sí nos dice el proyecto de decreto es que lo que se establezca en el decreto es lo que va a aplicar. ¿Y esto qué significa? Que si tenemos otro procedimiento como el que tú nos comentas, que además es bastante valioso, yo lo que creo es que ustedes tienen un paso adelante para poder generar o poder cumplir con los requisitos que nos establezca el decreto. Pero si me preguntan particularmente, creo que solamente va a ser posible con todos los requisitos que nos indique el proyecto de decreto y sus regulaciones. Entonces, yo lo que considero es que no vas a poder de pronto aplicarlo directamente conforme ya lo tienes organizado, sino que va a tocar hacer los ajustes para que puedas de todas formas cumplir con estos alineamientos que nos está dando el proyecto de decreto y poder hacer uso de este factor de no causación, ¿no? Bueno, yo quiero complementar ahí un poco la respuesta. Por eso me remito a esta diapositiva. Cuando nosotros hablamos de una definición de un factor de no causación, es como si nos calificaran y allí nos establecen una escala de 0 a 1. Entonces, digamos que cuando nosotros tenemos una cantidad de material que está de plástico grabado, por decir, son 500 kilos de plástico que está grabado con el impuesto. Si yo lo multiplico por 0, pues me va a dar 0 el impuesto. Si yo lo multiplico por 1, me va a dar 500 kilos de pagar por el impuesto, ¿sí? De 500 kilogramos. Entonces, es como una calificación que nos van a dar de 0 a 1 para nosotros tener ese factor de no causación. Por eso la escala está de 0 a 1. ¿Cuáles son esos criterios que nos van a permitir que nos califiquen de 0 a 1 y ese factor multiplicarlo por la cantidad de material que estamos grabando y que nos va a disminuir en alguna forma el impuesto? Primero, el contenido de plástico reciclado. Segundo, el aprovechamiento de residuos. Tercero, la recolección de material reciclable. Y cuarto, el plan de gestión ambiental. Entonces, cuando tú me hablas de que están incorporando un 30% de material recuperado, estaríamos haciendo énfasis a este primer criterio, que es el de contenido de plástico reciclado. ¿Cómo podemos certificar que tú estás usando un 30%? Como les mencioné anteriormente, la norma es enfática en decir que vamos a certificar el porcentaje con un ente certificador. Entonces, tendrían que, en mi concepto, certificar que están usando un 30% de material recuperado postconsumo en este producto que están trabajando y certificarlo con la NTC 6632 para que eso tenga una certificación de que sí están usando realmente esta cantidad y este porcentaje de material recuperado postconsumo. ¿Por qué es importante la certificación? Porque es la única prueba que nosotros podemos tener de que estamos incluyendo este material, teniendo en cuenta que no tenemos pruebas de laboratorio que nos puedan certificar que estamos incluyendo este porcentaje de material recuperado. Entonces, yo pienso que así este proyecto se firmara hoy y ya lo tuviéramos definido, lo primero que deben hacer en la empresa es certificar con la NTC 6632 que están incluyendo este 30% de material recuperado postconsumo para ahí sí poder hacer énfasis en este primer criterio, que es en el de contenido de plástico reciclado, y allí te darán un puntaje, que es la parte que Ángela nos dice que pues no nos establecen cómo nos van a dar o cómo van a calcular el porcentaje que nos van a dar por cada cumplimiento que tengamos de estos criterios, ¿sí? Entonces, lo primero que yo pensaría que debe hacer la empresa es certificar que están usando el 30% de material de plástico recuperado con la NT 6632, que es la que nos permite hacer esa certificación. Bueno, Muchas gracias. Ok, Carlos. Acá tengo otra pregunta. Laura nos dice, para la alternativa de el análisis de ciclo de vida, entiendo que se comparan 2 o más productos. Yo como fabricante de bolsa de punto de pago, ¿cómo sé cuál puede ser el análisis de ciclo de vida de una bolsa de papel, por ejemplo? Para esto, digamos que si tú quisieras evaluar si vale la pena hacer o no un análisis de ciclo de vida y quieres compararlo o encontrar un análisis de ciclo de vida, en el Internet hay varios estudios donde uno se puede basar en resultados que ya están cuantificados para saber
cuáles son los impactos promedios de una bolsa de papel. Sin embargo, una persona o una empresa que desea hacer un análisis de ciclo de vida casi nunca va a saber cuánto es los impactos de los otros materiales, porque eso lo va a descubrir con la realización del análisis de ciclo de vida, comparando los distintos materiales con los que se puede hacer un producto y que tenga una función específica y que la función sea equiparable en los dos productos que vamos a comparar. Entonces, básicamente de eso se trata el análisis de ciclo de vida, que podamos hacer esta cuantificación. Y si tú quieres investigar en cuánto puede estar en promedio los impactos de algún producto en papel, ahí se puede investigar por el internet, hay varios estudios, y sí hay que tener en cuenta que la unidad funcional, lo que les mencionaba, que sea para la misma cantidad de material o de contenido el que se va a cargar. Por ejemplo, si la bolsa que tú quieres evaluar es para 5 kilos y el estudio que se encuentra en internet es para 25 kilos, pues va a ser más difícil la comparación, pero ahí podrás tener unos valores aproximados. Bueno, acá hay otra pregunta, nos dice Jorge Pérez, nosotros utilizamos material reciclado 100% postconsumo nacional, pero apenas estamos preparándonos para ser certificados por el ICONTEC. Sin tener este certificado, ¿es posible dejar de pagar el impuesto, sabiendo que en la práctica sí estamos utilizando material reciclado? ¿Qué dices? No, no. Pues desde luego que ninguna recomendación sería viable para decir que no lo pagamos. Es claro que cuando tenemos esa certificación es a partir de ese momento en que nosotros tenemos derecho. Es algo que tenemos que tener muy claro. Si yo saco la certificación hoy, no la puedo aplicar para 2020, 2022, 2023, ni siquiera 2024, porque la certificación es hoy. Es muy importante que tengamos esto claro porque en esta inquietud ha sido realmente bastante, digamos que común, porque a veces, digamos, esperamos, no, yo ya sé que mi material va a tener este beneficio, entonces yo voy a esperarme. No, mi recomendación siempre va a ser que presentemos el impuesto. Una cosa diferente es que ahora con este proyecto de decreto nos estén dando un mecanismo transitorio para que yo pueda hacer, voy a decirlo, retroactivo, pero con las certificaciones de las NTC del ciclo de vida, eso sí rige a partir del momento en que nosotros tenemos ese estudio o estamos certificados. Entonces, mi recomendación es que realmente sí presenten el impuesto que corresponde a los años, si no lo han presentado, ¿no? A los años anteriores, desde luego que, como les comento, el proyecto de decreto va a tener un beneficio para la no causación. ¿Eso qué quiere decir? Para únicamente los que tengan el certificado de economía circular. Únicamente para los que tengan este certificado, para que no genere confusión, porque uno se puede certificar en NTC, pero esto es diferente al certificado de economía circular, o uno puede hacer el estudio de ciclo de vida y eso es diferente al que hacen parte, pues eso es diferente, pero la parte de retroactividad únicamente va a aplicar para aquellos que tengan el certificado de economía circular. Para los que no lo tengan, lo mejor es que presenten sus respectivos impuestos y puedan aplicar el beneficio de la exclusión a partir del momento en que ustedes se certifiquen, ya sea con la norma, con la NTC o cuando tengan sus respectivos análisis de ciclos de vida. Correcto. Acá viene una pregunta relacionada y es que nos dice María Gómez, como en el caso que acabamos de exponer, que aún no estamos certificados, ¿qué nos recomiendan? ¿Hacer el pago del impuesto y luego pedir una devolución de este o declarar el impuesto en cero? Este es el certificado al que hace referencia en la pregunta, ¿es cuál? Que estábamos hablando del certificado de que están usando 100% material postconsumo nacional, pero que están en el proceso de certificación y desean saber, pues, si están en el proceso de certificación, ¿qué recomiendan? ¿Hacer el pago del impuesto y luego pedir una devolución? El certificado teóricamente saldrá con este año, entiendo yo, por la pregunta. En ese orden de ideas, si todavía no tienen el certificado, sí recomendaría que presentaran el impuesto o en la declaración normalmente y posteriormente apenas tengan el certificado, si pudieran hacer una corrección, ¿sí?
una corrección de esta declaración. Bueno, claro que ahí también es cierto que se haría la corrección si usaran este certificado de que están usando material 100% recuperado para la certificación de economía circular, ¿verdad? Así es, Ok, exacto, para la certificación de economía circular. listo. Entonces, ahí sí podrían hacer una corrección de la declaración y solicitar una evolución o arrastrar ese saldo a favor para el año siguiente, que es lo que estábamos explicando ahorita, Ángela, con el tema de las dos opciones que se tendrían. Sí, efectivamente. Hay un punto bastante especial con esa pregunta y es que si yo ya sé que voy a corregir y viene este decreto, pues yo la verdad sí me esperaría para que yo haga uso del beneficio y de la retroactividad y de lo que me permite entonces hacer para poderlo, porque es que hay varios aspectos. Yo lo puedo dejar para aplicar a vigencias futuras si me acojo al proyecto de decreto cuando se sanciona o lo puedo solicitar en devolución si el pago fue en exceso. Entonces, hay varias variables que habría que analizar con esa pregunta y mirando realmente el caso específico de La esta empresa. declaración, ¿no? Sí, listo. Acá hay otra pregunta. Si uso materiales reciclados PCR que están certificados como el de Reciclene, ¿puedo usar su certificado para soportar mi producto? ¿Y qué pasa si mi proveedor de materias primas no está certificado? Bueno, ahí respondo. No podemos trasladar el certificado de la materia prima a nuestros productos. La norma es muy específica en que nosotros debemos certificar nuestro producto con la cantidad y porcentaje de material recuperado que estamos usando. Entonces, no podemos trasladar la certificación de la empresa de la materia prima por nuestros productos porque nosotros tenemos que certificar que en nuestra planta de producción estamos usando 100% material recuperado, pero también estamos usando pigmentos, pero también tenemos líneas de material virgen de polietilenos. Entonces, tenemos que nosotros también certificar que en nuestra planta se están llevando corrientes distintas de estos materiales y que este producto o X producto se está usando con 100% material recuperado de una materia prima que está certificada. Ahora bien, la pregunta de qué pasa si mi proveedor de materia prima PCR no está certificado, pasa que nosotros tenemos que cumplir con la norma NTC 6632. Entonces tendríamos que hacer toda la trazabilidad de esa materia prima que no está certificada, es decir, hacer las pruebas, hacer la trazabilidad de qué centro de acopio llegó, hacer las pruebas de laboratorio. O sea, tendríamos que igual hacer todo el proceso desde el momento en que se recoge el residuo de la calle hasta el momento en que se convirtió en materia prima. Entonces, es mucho más desgastante y difícil de hacer esa trazabilidad que si yo tengo ya un proveedor que esté certificado. Eso facilita mucho el proceso de certificación de mi producto, ya sea una bolsa, sea un empaque que esté haciendo en 100% material recuperado, facilita muchísimo que la materia prima ya esté certificada, porque de lo contrario yo tendría que entrar a devolverme a saber de dónde vienen esos materiales de mi proveedor que no está certificado. Entonces, en la realidad, lo más aconsejable es que se utilicen materiales que ya estén certificados para tener un proceso más centrado en nuestras operaciones y por ende mucho más rápido. Bueno, resolvemos estas dos últimas preguntas porque se nos acabó ya el tiempo. Claro que se tiene que tener certificado de economía circular. ¿Qué entidades están avaladas por el Ministerio del Ambiente en Colombia? De acuerdo a lo que nos dice Ángela, hasta el momento este proyecto de decreto nos indica que el ente que nos va a generar este certificado de economía circular es el ANLA, o sea, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, que es la misma que está regulando los planes colectivos, los planes de gestión de residuos de envases y empaques. Ellos son los que están regulando y este proyecto de decreto nos está diciendo que esta misma ente es el que nos va a generar el certificado de economía circular. No sé si quieras anexar algo más, Ángela. No, perfecto. Entonces,
Y la última pregunta es, si obtenemos la certificación de NT 6632 y producimos con ese plástico 100%, ¿estamos excluidos de pagar el impuesto? Así no se puede obtener aún el certificado de economía circular. ¿Qué dices, Ángela? ¿Repites la primera parte, por favor? Dice, si obtenemos el certificado de la 6632 y están produciendo todos sus productos en este material 100% recuperado. Sí, sí está. Están excluidos de pagar el impuesto, así no se pueda obtener aún el certificado de economía circular. Sí, es una muy buena pregunta porque la respuesta es sí, está contemplado dentro de las 10 exclusiones que nos trae el parágrafo quinto de la ley 2232. Entonces sí lo puedes hacer. Perfecto. Listo, con esta pregunta entonces damos por terminado nuestro webinar. Agradecemos a todos su participación, el tiempo que nos dieron. Finalmente quiero cerrar este espacio con que invertir en una asesoría especializada no es un gasto, sino una estrategia inteligente que optimiza recursos, puede mejorar la eficiencia y puede generar grandes ahorros para las empresas, garantizando sostenibilidad y cumplimiento normativo. Entonces, cualquier cosa en estas 4 alternativas responsablemente les está asesorando, les está apoyando en la ejecución de estos proyectos y acá tienen nuestros contactos. Nosotros haremos llegar la grabación de este webinar a todas las personas inscritas. Si hubo alguien que se haya conectado y no está inscrito, por favor déjenos acá su correo electrónico para hacerles llegar la respectiva grabación de este webinar. Muchísimas gracias a todos, que tengan un feliz día y gracias por este espacio. Muchísimas gracias a todos, un feliz día. Bye.